Estás siendo juzgado en este exacto momento, por algo que tal vez ni siquiera sepas que tienes, una etiqueta silenciosa que cargas desde hace años, tal vez décadas. Y si te dijera que la pereza, esa característica que combates, escondes o por la cual te avergüenzas, puede no ser lo que siempre pensaste que era? En los próximos minutos vamos a deconstruir completamente todo lo que crees sobre la pereza. Vamos a viajar desde la Grecia antigua hasta los laboratorios de neurociencia más avanzados del mundo. Vamos a descubrir por qué algunas de las personas más productivas de la historia fueron llamadas perezosas. Y principalmente, vamos a entender qué está realmente intentando decirte tu cuerpo cuando no tienes ganas de hacer nada. Esto no es una defensa de la procrastinación, es una investigación científica sobre uno de los fenómenos más incomprendidos de la experiencia humana. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu relación con la productividad, el descanso y contigo mismo. Para entender la pereza, necesitamos retroceder en el tiempo, mucho en el tiempo, porque la pereza, como concepto moral, no siempre existió de la forma que conocemos hoy. En el siglo IV, monjes católicos en el desierto de Egipto comenzaron a documentar algo extraño. Ellos lo llamaban asedia, un estado de apatía espiritual que atacaba principalmente al mediodía cuando el sol estaba más fuerte. No era simplemente no querer trabajar, era algo más profundo, una inquietud del alma, un torpor que robaba el sentido de las cosas. Evagrio Póntico, uno de los primeros teólogos en escribir sobre esto, describió la asedia como el demonio del mediodía, una fuerza que hacía que el monje mirara constantemente por la ventana, contara las horas, sintiera que estaba en el lugar equivocado, haciendo la cosa equivocada. Interesante, ¿no? Porque esto no suena exactamente como lo que llamamos hoy burnout, pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Con el pasar de los siglos, especialmente después de la Edad Media, la asedia fue simplificada, reducida, transformada en algo más simple de entender y de juzgar. Pereza, uno de los 7 pecados capitales. La historiadora Wendy Wassing Raworth, de la Universidad de Rhode Island, documenta esta transformación en sus estudios sobre pecados capitales en el arte renacentista. La pereza pasó de un complejo estado psicológico espiritual a un defecto moral simplificado, algo que podía ser identificado, juzgado y castigado fácilmente. Y fue esa versión simplificada, pereza como falla moral, como elección consciente de no hacer nada, que atravesó los siglos y llegó hasta nosotros. Pero había algo mucho más profundo sucediendo desde el comienzo, algo que los monjes del desierto intuitivamente percibieron, pero que solo la ciencia moderna conseguiría explicar. Si la Edad Media transformó la asedia en pecado, fue la Revolución Industrial que transformó la pereza en crimen económico. Inglaterra, siglo XVIII. Las fábricas comienzan a surgir. Por primera vez en la historia humana, el tiempo se convierte en mercancía. Antes, un artesano trabajaba en su propio ritmo, intensamente cuando había demanda, despacio cuando no había. Las estaciones dictaban el ritmo, el cuerpo dictaba las pausas, pero en las fábricas el reloj era soberano. Cada minuto no producido era un minuto perdido, lucro desperdiciado. Y aquí nace algo fundamental, la idea de que nuestro valor como seres humanos está directamente ligado a nuestra capacidad productiva. Los dueños de fábricas necesitaban una fuerza de trabajo disciplinada, previsible, constante, y para eso necesitaban demonizar cualquier cosa que obstaculizara la producción. La principal villana, adivinaste, la pereza. Campañas morales fueron lanzadas, panfletos distribuidos, sermones predicados. Tiempo es dinero. Se volvió más que un dicho, se volvió una filosofía de vida. Benjamin Franklin no estaba apenas dando un consejo financiero. Estaba codificando una nueva religión, la religión de la productividad. El sociólogo alemán Max Weber, en su obra clásica La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905, argumenta que el desperdicio de tiempo es, por lo tanto,
El primero y en principio el más grave de todos los pecados. La vida es demasiado corta y preciosa para asegurar la propia elección. La pérdida de tiempo por medio de la socialización, charla ociosa, lujo, es absolutamente condenable desde el punto de vista moral. Y así, en apenas algunos siglos, la humanidad hizo un viaje extraordinario, de asedia, un estado complejo del alma, a pereza, un pecado moral, hasta llegar a improductividad, un crimen económico. Pero, ¿y si, apenas y si, nosotros hubiéramos entendido todo mal desde el comienzo? Si estás disfrutando este contenido y quieres entender más sobre cómo reprogramar tu relación con productividad y descanso, deja ese like para que el algoritmo sepa que este tipo de contenido profundo importa. Avancemos ahora hacia el siglo XXI. Laboratorios de neurociencia, máquinas de resonancia magnética, científicos observando el cerebro humano en tiempo real, y lo que descubrieron sobre la pereza va a voltear tu comprensión de cabeza. En 2001, un neurocientífico llamado Marcus Rachele, de la Universidad de Washington, hizo un descubrimiento accidental que cambiaría todo. Él estaba estudiando el cerebro de personas en estado de reposo, literalmente no haciendo nada, apenas acostadas dentro de un escáner cerebral. Lo esperado era que el cerebro en reposo mostrara baja actividad, economizara energía. Pero lo que Rachel descubrió fue exactamente lo opuesto. El cerebro en reposo era increíblemente activo, consumiendo casi tanta energía como cuando estaba ejecutando tareas complejas. Él llamó a esto red de modo predeterminado, Default Mode Network o DMN. Y aquí está el detalle fascinante. Esta red se activa justamente cuando tú no estás haciendo nada. Cuando estás en la ducha, caminando sin destino, mirando por la ventana, procrastinando. ¿Y qué hace? Consolida memorias, procesa experiencias emocionales, hace conexiones creativas entre ideas aparentemente desconectadas. Literalmente te prepara para el futuro, simulando escenarios posibles. En otras palabras, aquel momento en que te sientes perezoso porque no estás produciendo nada visible puede ser exactamente el momento en que tu cerebro está haciendo el trabajo más importante de todos. El Dr. Andrew Smart, neurocientífico cognitivo y autor del libro Autopilot, The Art and Science of Doing Nothing, resume perfectamente. La neurociencia moderna está descubriendo que estados de aparente ociosidad son esenciales para creatividad, consolidación de memoria y salud mental. Lo que llamamos no hacer nada es en realidad el cerebro haciendo algo extraordinariamente complejo y vital. Estudios subsecuentes confirmaron: personas que permiten momentos regulares de no hacer nada demuestran mejor capacidad de resolución de problemas, más creatividad y mayor resiliencia emocional. Entonces, la primera gran revelación es esta. Biológicamente hablando, la pereza como la entendemos no existe. Lo que existe es un cerebro alternando entre diferentes modos de procesamiento, ambos esenciales, ambos productivos en sus propias formas. Pero hay más, mucho más. Porque si la pereza no es una falla moral ni una falla biológica, entonces, ¿qué es? ¿Qué está realmente intentando? ¿Decirte tu cuerpo? Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente perezoso. No podías comenzar aquel proyecto. Postergabas aquella tarea. Te quedabas navegando el feed del celular por horas. Ahora respóndeme. ¿Qué más estaba sucediendo en tu vida en aquel momento? En 2015, la psicóloga organizacional Devon Price, de la Universidad Loyola de Chicago, comenzó a estudiar patrones de procrastinación en estudiantes de alto desempeño. Ella esperaba encontrar problemas de disciplina, falta de motivación, tal vez pereza mismo. Lo que ella encontró fue completamente diferente. Prácticamente todos los estudiantes etiquetados como perezosos estaban en realidad experimentando una o más de las siguientes condiciones: agotamiento no reconocido, miedo paralizante al fracaso, perfeccionismo destructivo, ausencia de claridad sobre objetivos, falta de recursos, tiempo, dinero, apoyo, o necesidades básicas no atendidas, sueño,
alimentación, conexión, social. En resumen, no era pereza, era el cuerpo diciendo para, algo está mal. Piensa en esto como la luz de aceite en el panel del auto. Cuando se enciende, no dices, «¡Qué auto perezoso! No quiere andar». ¿Entiendes? Es una señal, un sistema de alerta, una comunicación vital. La llamada pereza funciona exactamente así. Es el sistema de alerta de tu cuerpo y mente diciendo, «Estamos en desequilibrio, algo necesita cambiar». La doctora Price, quien posteriormente escribió el libro Laziness Does Not Exist, la pereza no existe, argumenta, detrás de cada comportamiento que etiquetamos como pereza hay una barrera que no estamos viendo. Puede ser emocional, física, situacional o estructural, pero siempre hay algo. La pereza no es una falla de carácter, es información. Estudios posteriores en psicología comportamental confirmaron, cuando ofrecemos a las personas recursos para superar las barreras reales, mejor sueño, claridad de objetivos, tratamiento para ansiedad, condiciones de trabajo adecuadas, el comportamiento perezoso desaparece casi que mágicamente. Esto nos lleva a una segunda revelación profunda. La pereza es un lenguaje, tu cuerpo y mente conversando contigo, pero nosotros fuimos enseñados a ignorar esa conversación, a forzar, a empujar, a vencer la pereza en vez de escucharla. ¿Y el costo de eso? Bueno, es ahí que la historia se vuelve aún más interesante y preocupante. Estamos en 2025 y la humanidad enfrenta una epidemia silenciosa que la Organización Mundial de la Salud ya llamó una de las mayores amenazas a la salud del siglo XXI. No es una enfermedad infecciosa, es burnout. Aquí está el patrón. Alguien comienza a sentir aquella sensación de no tener ganas. El diagnóstico social inmediato. Pereza. La solución prescrita. Trabajar más duro, ser más disciplinado, despertar más temprano. Café. Fuerza de voluntad. Productividad tóxica. Y por un tiempo, funciona. La persona fuerza, empuja, ignora las señales, hasta que el cuerpo, educadamente pidiendo atención por meses o años, finalmente para de pedir y simplemente se apaga. Burnout no es solo cansancio extremo, es una despersonalización completa, es despertar sin reconocer tu propia vida, es mirar tareas que antes eran significativas y sentir nada. Es el sistema nervioso literalmente entrando en modo de protección, apagando sistemas no esenciales para preservar lo que resta. ¿Y sabes qué es más cruel? La sociedad mira a alguien en burnout y muchas veces ve apenas más pereza, más falta de voluntad, más no esforzarse lo suficiente. La doctora Christina Maslach, profesora emérita de psicología en UC Berkeley y creadora del Maslach Burnout Inventory, el instrumento más usado mundialmente para medir burnout, observa en sus investigaciones, tratamos el burnout como una falla individual cuando en realidad es una falla sistémica. Las personas no caen en burnout porque son perezosas o débiles. Caen en burnout porque el ambiente de trabajo y la cultura más amplia exige intensidad insostenible sin ofrecer recuperación adecuada. Estudios globales muestran números alarmantes. Más del 70% de los trabajadores relatan síntomas de burnout. La tasa de prescripción de antidepresivos aumentó drásticamente. Licencias médicas por cuestiones psicológicas se dispararon. Aquí está la ironía cruel y profunda. En nuestra guerra contra la pereza, en nuestra obsesión por productividad constante, estamos literalmente volviéndonos incapaces de ser productivos. Estamos rompiendo el instrumento que tanto valoramos, el cuerpo humano y su capacidad de hacer cosas. Si este contenido está teniendo sentido para ti, comparte con alguien que necesita escuchar esto. A veces, la información correcta en el momento correcto puede cambiar completamente la trayectoria de una vida. Pero existe una salida, un camino diferente, una manera de realmente entender y trabajar con nuestra naturaleza en vez de contra ella. Aquí está algo que la mayoría de las personas no sabe. Tu cuerpo nunca fue hecho para operar en intensidad constante. Biológicamente,
Estás diseñado para trabajar en ciclos. En la década de 1990, el investigador de desempeño Anders Ericsson, sí, el tipo de la teoría de las 10.000 horas, estaba estudiando músicos de élite. Él quería saber, ¿cuál es la diferencia entre los buenos y los extraordinarios? La respuesta no fue, los extraordinarios practican más. Fue más sutil. Los extraordinarios practican en bloques intensos de foco profundo, seguidos por descanso real. Trabajaban cerca de 4 o 5 horas de práctica intensa por día, no más. Y entre las sesiones, descanso genuino, no descanso productivo, descanso real. Los músicos medianos practicaban por más horas totales, pero de forma dispersa, sin intensidad real, sin descanso real. Confundían tiempo invertido con trabajo efectivo. Este patrón se repite en todas las áreas de alto desempeño. Escritores de élite escriben en bloques concentrados. Atletas olímpicos entrenan intensamente, pero respetan ciclos de recuperación como parte esencial del entrenamiento, no como recompensa después de él. Y aquí está el detalle fascinante. Cuando preguntas a estas personas de alto desempeño, ¿te consideras perezoso? Muchas dicen que sí. ¿Por qué? Porque pasan grandes porciones del día no haciendo nada visible. El investigador de cronobiología Till Renneberg de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich explica en sus estudios sobre ritmos circadianos. El cuerpo humano opera en ciclos ultradianos de aproximadamente 90-120 minutos. Durante ese periodo, podemos mantener foco intenso. Después, biológicamente, necesitamos una fase de recuperación. Luchar contra esto no es disciplina, es autosabotaje fisiológico. Estudios en neuroplasticidad confirman, el aprendizaje y la consolidación de nuevas habilidades ocurren principalmente durante los periodos de descanso, no durante la práctica activa. Tu cerebro literalmente necesita tiempo ocioso para transformar experiencia en conocimiento permanente. Entonces, la tercera y tal vez más liberadora revelación, la alternativa a la pereza no es productividad constante, es ritmo, es trabajar con tu biología, no contra ella. Es entender que descanso no es el opuesto de productividad, es parte esencial de ella. Entonces, ¿cómo se traduce esto en vida real? ¿Cómo realmente diferencias entre pereza como señal importante y procrastinación autodestructiva? La respuesta está en hacer las preguntas correctas. Cuando te sientas perezoso, en vez de juzgarte, investiga. Primero, ¿estoy genuinamente descansado? Sueño adecuado, alimentación regular, hidratación, movimiento físico. Parece básico, pero la mayoría de las personas opera en déficit constante de estas necesidades fundamentales. Segundo, ¿es este un trabajo que genuinamente importa para mí? Porque aquí está una verdad inconveniente. Puedes no ser perezoso. Puede ser que el trabajo simplemente no tenga sentido para ti. Y forzarte indefinidamente hacia objetivos que no son realmente tuyos es una receta perfecta para lo que parece pereza, pero es, en realidad, resistencia interna sabia. Tercero, ¿qué emoción está detrás de esta resistencia? Miedo a fracasar, miedo a ser juzgado, perfeccionismo paralizante, rabia no procesada, duelo no reconocido. Cuarto, ¿cuál es la menor acción posible que podría tomar? A veces la resistencia viene del tamaño abrumador de la tarea. La solución no es dejar de ser perezoso, es quebrar la tarea en pedazos tan pequeños que la resistencia no sea activada. Quinto, y tal vez más importante, ¿estoy respetando mis ciclos naturales de energía? Porque algunas personas son genuinamente más productivas de mañana, otras de noche. Algunas trabajan mejor en bloques intensos y cortos, otras en sesiones más largas y suaves. No existe una manera correcta universal. La psicóloga e investigadora de motivación Ayelet Fishbach de la Universidad de Chicago resume en sus estudios: motivación sustentable no viene de fuerza de voluntad, viene de estructuras que respetan limitaciones humanas reales, viene de objetivos intrínsecamente significativos
y viene de permitir que el descanso sea parte del sistema, no algo que ganas después de agotarte. Lo que estamos hablando aquí no es sobre darte permiso para ser irresponsable, es sobre desarrollar una relación más sofisticada, más compasiva y, irónicamente, más eficaz con tu propio hacer en el mundo. Sigue la página para más contenidos que cuestionan narrativas tóxicas sobre productividad y te ayudan a construir una relación más saludable con trabajo y descanso. Vamos a hablar de personas extraordinarias, personas que cambiaron el mundo y que fueron en algún momento de sus vidas acusadas de pereza. Albert Einstein fue expulsado de una escuela por falta de interés y pereza. Profesores decían que era lento, desmotivado, siempre distraído. Lo que ellos no entendían es que Einstein pensaba diferente. Necesitaba tiempo para divagar mentalmente, para hacer conexiones inusuales. Lo que parecía distracción era, en realidad, el proceso creativo de una de las mentes más brillantes de la historia. Charles Darwin pasó 8 años sin hacer nada antes de publicar El origen de las especies. Críticos de la época lo llamaban procrastinador. Él mismo se describía como lento y perezoso. Pero aquellos años de aparente inactividad fueron años de observación meticulosa, reflexión profunda, consolidación de ideas monumentales. Agatha Christie, la autora más vendida de la historia, tenía un método peculiar. Pensaba en sus historias por semanas, a veces meses, sin escribir una palabra, apenas pensando, divagando, lavando platos, tomando baño, caminando. Personas pensaban que estaba sin hacer nada, pero cuando finalmente se sentaba a escribir, las historias fluían completamente formadas. El patrón se repite. Bill Gates hacía semanas de pensar, donde literalmente no hacía nada, además de leer y pensar. Steve Jobs caminaba por horas. Winston Churchill tomaba siestas todas las tardes. Todos ellos, en algún momento, fueron criticados por pereza o indisciplina. El biógrafo Walter Isaacson, quien escribió sobre figuras como Einstein, Leonardo da Vinci y Steve Jobs, observa un patrón consistente. Personas verdaderamente creativas e innovadoras no tienen miedo de lo que parece ociosidad. Entienden, intuitivamente o explícitamente, que el pensamiento profundo requiere tiempo, que no está lleno con actividad constante. Protegen ese tiempo ferozmente, incluso cuando eso las hace parecer perezosas para observadores externos. Entonces, aquí está una pregunta provocativa. ¿Y si la capacidad de no hacer nada, de resistir a la compulsión por actividad constante, no fuera debilidad sino fuerza? ¿Y si fuera exactamente esa capacidad que separa el trabajo profundo y significativo del trabajo superficial y performático? Necesitamos hablar sobre algo incómodo. Existe toda una industria, una economía multimillonaria, construida sobre hacerte sentir culpable por no ser productivo lo suficiente. Libros sobre productividad, cursos sobre gestión de tiempo, apps de tracking, suplementos para foco, coaches de alto desempeño, podcasts sobre despertar a las 5 de la mañana, técnicas para maximizar cada minuto. No me malentiendas, muchas de estas cosas tienen valor real, pero hay un patrón preocupante. La mayoría comienza del presupuesto de que eres fundamentalmente inadecuado, perezoso, no suficiente. Y la solución, que curiosamente siempre cuesta dinero, es más esfuerzo, más disciplina, más optimización. Es un ciclo perpetuo. Te sientes inadecuado, compras la solución, funciona brevemente, efecto placebo plus cambio temporal. Después vuelves a lo normal, te sientes más inadecuado todavía porque ni la solución funcionó. Compras la próxima solución. Y aquí está el detalle crucial. Ese ciclo es proposital. No es un bug del sistema, es el propio sistema. La industria de productividad necesita que te sientas inadecuado para continuar lucrando. La socióloga Jenny Odell, autora de How to Do Nothing, Resisting the Attention Economy, argumenta: vivimos en una economía de atención donde tu tiempo, tu foco y tu energía son mercancías valiosas. Las plataformas y empresas lucran contigo estando siempre on, siempre consumiendo.
siempre produciendo. En ese contexto, la pereza, o simplemente la elección de no participar constantemente, se vuelve un acto casi revolucionario. Investigaciones en psicología del consumidor confirman: personas que se sienten inadecuadas gastan más en productos de autoperfeccionamiento. La culpa es un motor económico poderoso. Entonces, la cuarta revelación: cuestiona profundamente quién se beneficia con tu creencia de que eres perezoso. Cuestiona las narrativas que te dicen que nunca eres suficiente, porque puede haber intereses muy concretos detrás de esos mensajes. Vamos a volver una vez más al pasado, pero esta vez a una civilización que tenía una visión radicalmente diferente sobre no hacer nada: la Grecia antigua. Para los griegos antiguos, especialmente los filósofos, existía un concepto llamado schole, que dio origen a nuestra palabra escuela, y el significado: tiempo libre, ocio, pero no ocio como pereza, ocio como el espacio necesario para contemplación, filosofía, arte, conversación profunda. Aristóteles argumentaba que el ocio era superior al trabajo, no porque despreciara el trabajo, sino porque veía el ocio como el espacio donde ocurrían las actividades verdaderamente humanas: pensar, crear, contemplar, conectarse. Trabajo era necesario para sobrevivencia, pero ocio era necesario para vivir plenamente como humano. Esta noción atravesó civilizaciones. Los romanos tenían otium, tiempo dedicado a actividades que enriquecen el alma. Los chinos, wu wei, acción a través de la no acción, el arte de dejar las cosas suceder naturalmente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo fuimos de civilizaciones que valorizaban el ocio como dignidad humana a una sociedad que lo ve como pecado? El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, en su libro Sociedad del Cansancio, ofrece un análisis incisivo. Nos transformamos de una sociedad disciplinaria en una sociedad de desempeño. El problema es que la sociedad de desempeño es aún más eficiente en explotarnos, porque la explotación ahora es voluntaria. Nosotros mismos somos los explotadores y los explotados simultáneamente, y llamamos a eso libertad. La quinta revelación es esta: no eres perezoso por querer tiempo que no sea monetizable, productivo u optimizado. Eres humano, y rescatar el derecho al ocio, al tiempo que simplemente es sin necesitar justificarse, no es indulgencia, es dignidad. Entonces, después de todo este viaje, desde la Grecia antigua a los laboratorios modernos, de las fábricas industriales a la economía de la atención, ¿dónde nos deja esto? ¿Cómo vives con esta información? La respuesta no es simple, porque requiere desmantelar décadas, tal vez una vida entera, de condicionamiento. Pero aquí están algunos principios fundamentales. Primero, para de llamarte perezoso. Las palabras importan, moldean cómo te ves y cómo te tratas. Sustituye soy perezoso por mi cuerpo me está diciendo algo. Cambia necesito parar de ser perezoso por necesito entender qué está detrás de esta resistencia. Segundo, desarrolla una práctica de autocompasión. Esto no significa no tener estándares o responsabilidades. Significa parar de tratarte con la crueldad que nunca aceptarías si viniera de otra persona. Tercero, rediseña tus estructuras. Si consistentemente no tienes ganas de hacer algo, tal vez el problema no sea tu voluntad, sino la estructura. Horarios imposibles, objetivos desalineados, ambientes tóxicos, expectativas irreales. Cuarto, protege tu descanso con la misma ferocidad que proteges tu trabajo. Agenda tiempo para no hacer nada. Literalmente colócalo en la agenda y trata ese compromiso contigo mismo con el mismo respeto que tratarías una reunión importante. Quinto, aprende a diferenciar entre descanso real y distracción compulsiva. Navegar el feed de redes sociales por 3 horas no es descanso, es huida que te deja más agotado. Descanso real restaura. Distracción apenas posterga. Sexto, reconéctate con motivaciones intrínsecas. Pregúntate regularmente,
¿por qué esto importa para mí? Si la única respuesta es porque debería o porque todos lo hacen, encontraste el problema. La investigadora de vulnerabilidad y coraje Brené Brown, en sus décadas de investigación sobre vergüenza y pertenencia, concluye: la diferencia entre shame, vergüenza, y guilt, culpa, es crucial. Culpa dice, hice algo malo. Vergüenza dice, soy malo. La narrativa de la pereza opera en el territorio de la vergüenza. Y la vergüenza nunca, jamás, lleva a cambios sustentables y saludables. Apenas la culpa constructiva, reconocer comportamientos específicos que queremos cambiar, puede hacer eso. Entonces, el camino hacia adelante no es sobre vencer la pereza, es sobre desarrollar una relación radicalmente diferente contigo mismo, una relación basada en curiosidad, no juicio, en comprensión, no castigo, en ritmo sustentable, no performance insostenible. Pero necesitamos ser honestos aquí. Existe un espectro, y en uno de los extremos de ese espectro, la pereza puede ser síntoma de algo que genuinamente necesita atención profesional. Depresión clínica, por ejemplo, frecuentemente se manifiesta como lo que parece pereza extrema, pero no es falta de voluntad o disciplina. Es una condición neurológica donde los circuitos de motivación y recompensa en el cerebro literalmente no funcionan adecuadamente. Personas con depresión describen cómo intentar moverse a través de melaza. Cada acción, por menor que sea, requiere un esfuerzo monumental, no porque sean perezosas, sino porque el cerebro no está produciendo la química necesaria para motivación y energía. Lo mismo vale para TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Personas con TDAH frecuentemente son etiquetadas como perezosas porque tienen dificultad extrema en iniciar tareas, incluso cuando quieren. Pero la neurociencia muestra claramente, no es falta de voluntad, es una diferencia real en el funcionamiento de los circuitos de función ejecutiva en el cerebro. Trastornos de ansiedad también pueden manifestarse como parálisis que parece pereza. El miedo es tan abrumador que el cerebro escoge inacción como forma de protección. Síndrome de fatiga crónica, hipotiroidismo, deficiencias nutricionales, disturbios del sueño. Todas estas condiciones médicas reales pueden presentar síntomas que nuestra sociedad simplemente etiqueta como pereza. El doctor Russell Barkley, uno de los principales investigadores mundiales sobre TDAH, es enfático. Cuando decimos a alguien con TDAH, solo necesitas esforzarte más, es como decir a alguien con miopía, solo necesitas ver mejor. El problema no es motivacional o moral, es neurobiológico. Y tratarlo como falla de carácter no apenas no ayuda, causa daño psicológico profundo. Entonces aquí está una distinción crucial. Si tu pereza es persistente, semanas, meses, interfiere significativamente con tu vida, viene acompañada de otros síntomas: tristeza profunda, ansiedad paralizante, problemas de sueño, cambios en el apetito, pensamientos negativos recurrentes, o nada que intentas cambia el patrón. Busca ayuda profesional. No es debilidad, es exactamente lo que harías si tuvieras un dolor persistente en cualquier otra parte del cuerpo. El cerebro es un órgano, la mente es parte de la salud y merece cuidado especializado cuando es necesario. Ahora vamos hacia un territorio que puede parecer sorprendente. ¿Y si en ciertos contextos la pereza fuera no apenas saludable, sino necesaria? ¿Y si fuera, inclusive, una forma de resistencia? En 1883, el Taoiseach, yerno de Karl Marx, Paul Lafargue, escribió un ensayo provocativo llamado El derecho a la pereza. En él, Lafargue argumentaba que la obsesión capitalista con trabajo constante era una forma de esclavitud autoimpuesta, que trabajadores luchaban por el derecho al trabajo cuando deberían luchar por el derecho al descanso. Siglo XXI. Movimientos como Lying Flat, Tangping en China, donde jóvenes rechazan la cultura de trabajo extremo, o Quit Quitting en Occidente, donde personas hacen exactamente lo que su trabajo exige, nada más, nada menos, rechazando la cultura de ir más allá constantemente.
¿Son esos movimientos pereza? ¿O son formas de decir no a sistemas que demandan más de lo que es humanamente sustentable? Considera esto. Si trabajas en un ambiente que normaliza 60-70 horas semanales, que espera respuesta a emails a medianoche, que trata vacaciones como lujo en vez de necesidad básica, tu pereza puede ser la única cosa cuerda que estás haciendo. A veces, lo que parece pereza individual es, en realidad, una respuesta racional a condiciones irracionales. El antropólogo y activista David Graeber, en su libro Bullshit Jobs, documenta un fenómeno fascinante. Muchas personas en trabajos bien pagados relatan sentir que su trabajo es fundamentalmente sin sentido. Y cuando el trabajo no tiene sentido, el cuerpo resiste. Lo que empresas llaman falta de compromiso o pereza puede ser en realidad una respuesta humana saludable a trabajo deshumanizante. Graeber escribe: ¿cuál es el costo psicológico de saber que tu trabajo no debería existir? ¿Cómo eso no crearía una profunda rabia y resentimiento? Entonces, la sexta revelación es esta. A veces, la pereza no es el problema. El sistema es el problema. Y reconocer eso no es hacer excusas, es tener claridad. Es distinguir entre cambios que necesitan ocurrir en ti y cambios que necesitan ocurrir en el ambiente a tu alrededor. Interesante notar, la obsesión con productividad constante y la demonización de la pereza no son universales. Diferentes culturas tienen relaciones radicalmente diferentes con trabajo y descanso. En Italia existe el dolce far niente, la dulzura de no hacer nada. No es visto como pecado o problema, es reconocido como parte esencial de una vida bien vivida. En España y en muchos países latinoamericanos, la siesta no es pereza. Es sabiduría milenaria de trabajar con el ritmo natural del día, reconociendo que las horas más calientes de la tarde no son ideales para trabajo intenso. En Dinamarca, concepto de hygge, una forma de estar presente, confortable, conectado, sin la presión de producir o performar constantemente. Y no coincidentemente, daneses consistentemente ranquean entre las personas más felices del mundo. En Japón hay Shinrin-yoku, baño de bosque, la práctica reconocida de simplemente estar en la naturaleza sin objetivo, sin productividad. Es considerado esencial para salud. Pueblos indígenas alrededor del mundo frecuentemente tienen sabidurías ancestrales sobre ritmos de trabajo y descanso que respetan ciclos naturales, estacionales, lunares, circadianos. El antropólogo cultural James Sussman, en su libro Work a Deep History, documenta sociedades cazadoras-recolectoras que trabajaban cerca de 15-20 horas por semana y pasaban el resto del tiempo en actividades sociales, artísticas y de ocio. Él argumenta: la idea de que humanos son naturalmente obsesionados con productividad constante es históricamente falsa. Es una invención relativamente reciente, no una característica humana universal. El punto no es romantizar otras culturas o sugerir que debemos todos adoptar siestas. El punto es reconocer, la forma como fuiste enseñado a ver la pereza no es la única forma. No es ni siquiera la forma más común históricamente. Es apenas la forma que tu contexto cultural específico escogió. Y si es una elección cultural, entonces puede ser cuestionada, repensada, cambiada. Entonces, vamos a lo práctico. Si llegaste hasta aquí y algo resonó, ¿qué haces mañana? ¿El lunes? ¿El mes que viene? No comiences con cambios radicales. Cambio sustentable es generalmente incremental, no revolucionario. Experimento. 1. La pausa de 5 minutos. Escoge un momento del día, cualquier momento, y por 5 minutos no hagas absolutamente nada. No navegues el celular. No productive rest. Apenas siéntate. Mira por la ventana. Respira. Observa la incomodidad que probablemente surgirá. Esa es la voz de la culpa cultural. Reconócela pero no le obedezcas. Experimento 2. El diario de la resistencia. Cada vez que te sientas perezoso, anota. ¿Qué estaba por hacer? ¿Qué más está sucediendo? ¿Cansancio, miedo, confusión? ¿Qué puede estar intentando decirme mi cuerpo? Patrones surgirán, y patrones son información.
Experimento 3. El no negociable semanal. Escoge una cosa por semana que harás apenas porque trae alegría, no porque es productiva. Leer ficción, caminar sin destino, cocinar algo elaborado, dibujar mal. El criterio: cero utilidad práctica. Protección: marca en la agenda como compromiso innegociable. Experimento 4. La conversación honesta. Identifica una persona cercana. Ten una conversación vulnerable sobre presiones, expectativas, agotamiento. Muchas veces descubrimos que no estamos solos. Todos alrededor también están fingiendo estar bien, también están agotados, también se sienten perezosos. Experimento 5. El audit de energía. Por una semana observa: ¿qué te da energía? ¿Qué drena? Esto incluye personas, actividades, ambientes. Después, honestamente, pregúntate: ¿puedo hacer más de lo que energiza y menos de lo que drena? Incluso si es 5% más de uno, 5% menos del otro. El investigador de hábitos B.J. Fogg, de la Universidad de Stanford, demostró en años de investigación: cambios minúsculos y consistentes superan intenciones grandiosas. Comienza absurdamente pequeño, tan pequeño que sería imposible fallar. Después, deja que el éxito repetido cree momentum. Entonces, la séptima y tal vez más práctica revelación: no necesitas revolucionar tu vida mañana. Necesitas hacer un pequeño experimento, después otro, cada uno enseñándote algo sobre ti, tus límites reales, tus necesidades genuinas. Si quieres aprender más sobre cómo implementar cambios sustentables sin culpa, sigue la página. Aquí compartimos insights prácticos basados en ciencia, no en hustle culture. Vamos a hacer un ejercicio final de imaginación. ¿Cómo sería tu vida si realmente, genuinamente, pararas de juzgarte por ser perezoso? Imagina despertar cansado y en vez de soy perezoso, pensar: mi cuerpo necesita algo diferente hoy. La diferencia parece sutil, pero es monumental. Imagina tener un día improductivo y en vez de espiral de vergüenza, simplemente reconocer: hoy no fue, está bien, y mañana es otro día. Imagina respetar tu propia necesidad de descanso con la misma seriedad que respetas la necesidad de comer, beber agua, respirar. Imagina medir tu valor como ser humano por algo además de output productivo, por tu bondad, tu presencia, tu capacidad de conectarte, tu curiosidad, tu coraje de existir auténticamente. Aquí está lo que investigaciones muestran que ocurre cuando personas desarrollan autocompasión, incluyendo sobre pereza. Niveles de ansiedad disminuyen significativamente. Motivación intrínseca aumenta. Irónicamente, te vuelves más productivo cuando paras de odiarte por no ser productivo lo suficiente. Relaciones mejoran porque paras de proyectar tu propio juicio en los otros. Salud física mejora porque realmente descansas cuando necesitas. Creatividad aumenta porque paras de sofocar cada idea con juicio precoz. Burnout reduce drásticamente. La doctora Christine Neff, pionera de la investigación sobre autocompasión en la Universidad de Texas, descubrió en décadas de estudios: autocompasión no lleva a la complacencia o pereza, como muchos temen. En realidad, personas con alta autocompasión tienen motivación más sustentable porque esa motivación viene de cuidado genuino, no de autocrítica cruel. Se recuperan más rápido de fallas, intentan de nuevo más fácilmente y persisten más en objetivos significativos. Entonces, lo que ganas al soltar la culpa sobre pereza: ganas tu vida de vuelta. Ganas la posibilidad de vivir de acuerdo con tu ritmo real, tus necesidades reales, tus valores reales, no la versión performática que crees que debería ser. Entonces, volvamos al comienzo. ¿Recuerdas dónde comenzamos? Con la promesa de deconstruir completamente tu comprensión sobre pereza. Recorrimos siglos, de la asedia de los monjes en el desierto de Egipto hasta la red de modo predeterminado en los laboratorios de neurociencia, de las fábricas de la revolución industrial hasta los movimientos de resistencia en el siglo XXI. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que la pereza,
como fuiste enseñado a entenderla, es en gran parte una construcción, una herramienta de control, una forma de transformar tu naturaleza humana natural, que opera en ciclos, que necesita descanso, que tiene límites, en defecto moral. Descubrimos que tu cuerpo no es perezoso cuando resiste, es sabio, está comunicando, diciendo, para, algo está mal, o, ve más despacio, necesitas integrar, o, esto no tiene sentido para ti, encuentra otro camino. Descubrimos que algunas de las mentes más brillantes de la historia fueron llamadas perezosas porque entendían algo que la cultura no entendía, que ocio, divagación, tiempo no productivo no son opuestos. De la creatividad y realización, son prerequisitos. Descubrimos que existe toda una industria que lucra, manteniéndote en perpetuo estado de sentirte inadecuado, siempre necesitando más optimización, más productividad, más disciplina. Y descubrimos que culturas alrededor del mundo y a lo largo de la historia tuvieron y tienen relaciones completamente diferentes con trabajo y descanso, que nuestra forma no es natural o inevitable, es apenas nuestra forma, por ahora. Entonces aquí está la invitación. ¿Y si pararas de guerrear contigo mismo? ¿Y si trataras esa cosa llamada pereza no como enemiga, sino como mensajera? ¿Y si comenzaras hoy a desarrollar una relación diferente? Una relación de curiosidad, de compasión, de respeto por tus límites y ritmos reales. Esto no significa abandonar responsabilidades, no significa parar de perseguir objetivos, significa hacerlo de forma sustentable, de forma humana, de forma que dentro de 10 años todavía seas capaz de hacer porque no rompiste el instrumento, no eres perezoso, eres un ser humano intentando navegar un mundo que tiene expectativas inhumanas. Y reconocer eso no es hacer excusas, es tener claridad. A partir de ahora, cada vez que la palabra perezoso surja, sea viniendo de afuera o de tu propia voz interna, pausa, respira y pregunta, ¿qué está realmente ocurriendo aquí? ¿Qué necesito entender? ¿Qué están intentando decirme mi cuerpo, mi mente, mi vida? Esa pregunta simple puede cambiar todo. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este contenido resonó contigo, comparte con alguien que necesita escuchar esto, porque en algún lugar alguien está odiándose en este exacto momento por algo que piensan que es pereza. Y puede ser justamente la información que compartas la que cambie su narrativa. Deja tu like si quieres más contenidos que cuestionan narrativas tóxicas y te ayudan a vivir con más conciencia, compasión y claridad. Y recuerda, ya eres suficiente. Siempre lo fuiste. Incluso en los días que no haces nada. Especialmente en esos días. Hasta la próxima.